Saludos chicos, este es el segundo vídeo del curso de matrices y determinantes. En este caso vamos a ver los tipos de matrices que nos podemos encontrar. Bien, en primer lugar podemos clasificar las matrices en función de el número de filas y el número de columnas, es decir, en función de su dimensión. Aquí tenemos una clasificación que es cuando el número de filas es igual al número de columnas, tengo la matriz cuadrada, que son unas matrices muy importantes, ¿vale? Y que habrá que tener muy en cuenta. Matriz cuadrada va a ser cuando el número de filas sea igual al número de columnas. Por ejemplo, 1, 2, menos 1, 3. Esta matriz es una matriz cuadrada, porque tiene dos filas y tiene dos columnas. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la matriz en la cual el número de filas sea distinto al número de columnas. Entonces ahora estoy ante una matriz que se llama rectangular. Matriz rectangular. La matriz rectangular, como digo, rectangular. Como digo, la voy a escribir aquí abajo un ejemplo. Tiene un número de filas, por ejemplo, vamos a ponerle que también tenga 2, pero en este caso tiene 4 columnas. ¿De acuerdo? Aquí tengo la matriz 1, menos 1, 3, 4, 0, menos 2, 1, menos 2, 1, 2. Esa es una matriz rectangular. Esta sería una matriz cuadrada de 2 por 2 y esta sería una matriz rectangular de 2 por 4. ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos que tener muy claro. Y ya digo, las matrices cuadradas son muy importantes y lo tenemos que tener claro. Ahora vamos a clasificar las matrices en función del valor que tengan sus elementos. Entonces la primera que me encuentro pues es una matriz que vamos a llamarla matriz nula, que como ya podemos entrever va a ser aquella que tenga todos sus términos ceros. Todos sus términos valen 0. Entonces en este caso tengo la matriz nula de 2 por 2. Matriz nula de 2 por 2. Pues nos encontramos que tiene 2 ceros en la primera fila y 2 ceros en la segunda fila. ¿De acuerdo? Bien, ahora supongamos que yo tengo una matriz. Por ejemplo, la matriz esta que ya he escrito, la 1, 2, menos 1, 3. Y quiero saber su matriz opuesta. Es decir, tiene que ser la matriz opuesta de otra matriz. Opuesta de A. Y se denota como menos A. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Aquí vamos a poner que nos estamos refiriendo a esta matriz A. Aquella que tiene cada uno de sus términos de signo contrario. Entonces tendríamos el menos 1, el menos 2, el 1 y el menos 3. Entonces, esta matriz y esta matriz son matrices opuestas. ¿De acuerdo? Son matrices opuestas. Bien, continuamos con la matriz fila. La matriz fila y la matriz columna. La matriz fila ya la comentamos un poquito en el primer vídeo. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a llamarla F de matriz fila. Es una matriz de este tipo, 1, 3, 5. Esta sería una matriz 1 por 3. Tiene una fila y tiene 3 columnas. Y ahora vamos a ver la matriz columna, que sería, la denotamos como una C, y va a ser, por ejemplo, esta, menos 1, menos 2, 0. Esta es una matriz que tiene 3 filas y una columna. Es una matriz 3 por 1. Matriz columna y matriz fila. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es bastante importante. Bien, ahora como os comenté, las matrices cuadradas nos van a dar mucho juego, van a ser bastante importantes a la hora de que nosotros trabajemos con matrices. Entonces vamos a ver ahora algunos detalles y algunas cuestiones que se refiere a las matrices cuadradas. ¿De acuerdo? Todo esto que viene ahora se refiere a las matrices cuadradas. Entonces, como ya hemos visto, las matrices cuadradas son aquellas que tienen el mismo número de filas que el mismo número de filas que de columnas. Vamos a ponerlo así, F igual a C. Bien, entonces, si yo pongo aquí una matriz genérica A de 3 por 3, tendría, este sería el elemento 1, 1, este sería el elemento 1, 2, este sería el elemento 1, 3,
el elemento fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, y aquí abajo tendríamos el elemento 3, 1, el elemento 3, 2 y el elemento 3, 3. Entonces, como podéis ver aquí, tengo pues, un cuadrado, ¿no? Una matriz cuadrada de 3 por 3. Entonces aquí yo voy a definir lo que se llama diagonal principal, que la diagonal principal es aquella que tiene todos los dos subíndices iguales. ¿De acuerdo? Esta sería la diagonal principal. Diagonal principal. Diagonal principal, ¿vale? La reconozco porque tiene todos sus subíndices iguales, los dos subíndices iguales. Y después tengo la diagonal secundaria, que sería esta, la que forma una X con ella. La que forma una X con ella. Esta es la diagonal secundaria. Entonces, ¿cómo identifico una y cómo identifico la otra? Como hemos dicho, la diagonal principal y tiene que ser igual a J, es decir, el subíndice de la fila tiene que ser igual al subíndice de la columna. Y aquí lo que va a ocurrir es que el subíndice de la fila más el subíndice de la columna, 3 más 1, 4, 2 más 2, 4 y 1 más 3, 4. Y la matriz es de 3 por 3, es decir, va a ser igual al número de columnas o de filas más 1. ¿Vale? Es decir, van a exceder a 1 en 1 al número de filas y al número de columnas. Como digo, solamente van a tener diagonal principal y diagonal secundaria las matrices cuadradas. Bien, el tema de la diagonal principal nos va a servir para poder definir lo que es una matriz triangular. Entonces, una matriz triangular es aquella que tiene los elementos por encima o por debajo de la diagonal principal igual a 0. Vamos a poner aquí triangular. Y entonces yo tendría la matriz triangular A, en la que aquí tendría el 1, el 5, el 3, menos 1, 2, 0, y aquí me quedarían los términos que están por encima de la diagonal principal, que en este caso van a ser ceros. ¿Lo veis? Todos los términos que están por encima de la diagonal principal. ¿Vale? Y también podríamos hacerlo con los términos, vamos a llamarle a esta matriz B, que están por debajo de la diagonal principal. Vamos a poner aquí 1, menos 3, 5, 0, 3, 2, 0, 0, menos 1. De nuevo, esta es la diagonal principal y aquí tengo los ceros. Todos esos son ceros. Bien, esta es la triangular inferior y esta es la triangular superior. ¿De acuerdo? Bien. También la diagonal principal nos va a servir para definir lo que es la matriz diagonal y lo que es la matriz escalar. La matriz diagonal es que todos los elementos que no están en la diagonal principal son igual a 0. Vamos a borrar por aquí y vamos a escribirlo. Estamos hablando, hemos dicho, de la matriz diagonal. La matriz diagonal. Como decimos, todos los elementos que no están en la matriz, en la diagonal principal son iguales a 0. Así que yo aquí tengo el 1 que está en la diagonal principal, pues esto es un 0. Aquí tengo otro 0, aquí tengo otro 0 porque no está en la diagonal principal. Aquí tengo, por ejemplo, el menos 1, aquí tengo otro 0, aquí tengo otro 0, aquí tengo otro 0, y aquí podría tener un 0 también. Porque lo que me obliga es que estos términos sean 0, no nos dicen nada de la diagonal principal. Lo que me obliga a una matriz diagonal es que los elementos que no están en la diagonal principal sean 0.
¿vale? Entonces esta podría ser perfectamente una matriz diagonal. Y luego tenemos la matriz escalar. La matriz escalar, que es un tipo concreto de matriz diagonal. Y la matriz escalar lo que tiene es que todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Por ejemplo, 2, 0, 0. No olvidemos que se trata de una matriz diagonal. 0, 2, 0, 0, 0, 2. Esto sería una matriz escalar, ¿vale? Porque tiene los elementos de la diagonal principal todos iguales. Y luego aparte el resto de elementos iguales a 0 porque se trata de una matriz diagonal. Bien, y para acabar vamos a ver un tipo de matriz escalar que es muy importante, que se va a utilizar mucho, que es la matriz identidad. La matriz identidad, como digo, es un tipo de matriz escalar. ¿Y qué es lo que tiene? Como propiedad, tiene que todos sus términos de la diagonal principal son iguales a 1. Entonces, esta es la matriz identidad de 3 por 3. ¿De acuerdo? Es importante que tengáis claro lo que es una matriz diagonal, en la que los términos que no están en la diagonal principal son iguales a 0, lo que es una matriz escalar, en lo cual los términos que no están en la diagonal principal son iguales a ceros y los que están son todos iguales entre sí. Y por último, la matriz identidad, lo que tenemos es los términos que no están en la diagonal principal son iguales a ceros y los términos de la diagonal principal son todos iguales a 1. Bien, con esto, con los tipos de matrices, acabamos lo que es la segunda entrega del curso de matrices y determinantes. Como siempre os digo, si os ha sido de interés, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, cualquier duda o consulta que tengáis, no dudéis en dejarla en comentarios. Bueno, pues nada más chicos, un saludo a todos.